En un pequeño pueblo de la sierra madrileña, donde el aroma a pino y a café recién hecho llenaba el aire, vivía Miguel, un hombre de mediana edad con la rutina bien marcada tras 15 años de matrimonio. No era un empresario millonario, pero tenía suficiente para permitirse 2 coches y unas vacaciones anuales en la Costa del Sol. Su esposa, Catalina, había sido en su juventud una belleza cautivadora, cabello largo y sedoso, cintura estrecha y uñas siempre cuidadas que combinaban con una sonrisa traviesa. Pero el paso del tiempo y la vida diaria, los niños, la cocina, la limpieza, fueron borrando aquel brillo. Miguel ya sabía distinguir el sonido que hacía Catalina cuando estornudaba en el baño, y podía adivinar por el tono si esa noche habría pasión o una maratón de series con tapas de tortilla. Sin embargo, poco a poco, la chispa entre ellos empezó a apagarse, como si la vida les hubiera convertido en muebles de una casa sin alma. Una tarde, Catalina, cansada y algo desanimada, recibió la visita de su mejor amiga, Olga, una mujer de espíritu libre y con un sentido del humor que podía hacer reír hasta a una estatua. ¿Por qué no te compras un perro grande?, le sugirió con una sonrisa cómplice. Al menos así tendrás a alguien que te haga caso en casa. Y que no te pida la cena a las 10 de la noche, Catalina rió al principio, pero después pensó en la idea. Al día siguiente, se acercó a un refugio en las afueras de Segovia y allí encontró a Bacó, un enorme labrador negro con una mirada descarada y un movimiento de cola que parecía decir, por fin alguien que me entiende. Bacó cambió todo. Rápidamente se hizo con el sitio que antes ocupaba Miguel en la cama, comía de su plato y lo acompañaba en largos paseos nocturnos por las calles empedradas, mientras Miguel se perdía en su móvil. Catalina sentía que volvía a vivir. Bacó la miraba con una devoción que hacía que Miguel sintiera celos. ¿Por qué no te buscas una amante en lugar de un perro?, bromeaba Miguel al principio, pero pronto dejó de reír al ver que Catalina ya no esperaba sus cenas ni sus preguntas sobre el trabajo. Una noche, mientras cenaban en silencio, Miguel preguntó con voz temblorosa, ¿seguimos siendo una familia? Catalina levantó la mirada, y en ese instante todo comenzó a desmoronarse. Cuando Miguel empezó a llegar a casa más temprano, el lugar en la cama estaba ocupado por Bacó. Catalina lo miraba con una ternura que antes reservaba para su marido. «Estás loca, es solo un perro», gritó Miguel. «¿Y tú quién eres?», respondió ella con calma, como si hablara de un viejo amigo. Miguel se fue de viaje una semana y al volver encontró su bata mordida y sus zapatillas destrozadas por Bacó. Allí comprendió que ya no era el dueño de su casa, ni de Catalina. Ella comenzó a maquillarse, a apuntarse al gimnasio, y a pasear con Bacó hasta altas horas de la noche. Olga volvió a visitarla y soltó una carcajada. «Te lo dije, Catalina, un perro macho es la mejor terapia». Mientras tanto, Miguel se sentaba solo en una habitación vacía, mirando una vieja foto de ambos felices y jóvenes. Se sentía un extraño en su propia vida. Bacó bostezó y se acomodó en el lugar que antes era suyo. ¿Qué se rompió primero?, se preguntó Miguel, ¿el amor o nosotros mismos? Pero la respuesta parecía perderse en el eco de aquel silencio. 3 meses después, Miguel vivía en un modesto piso alquilado en las afueras de Alcalá de Henares. La cama crujía con cada movimiento, el vecino fumaba en la ventana y el frigorífico emitía un zumbido constante, como un tractor viejo que se niega a descansar. Miguel pensaba que la libertad sería maravillosa, cerveza fría, fútbol en la tele y citas con chicas sin compromiso. Pero la realidad era otra, la cerveza le sabía amarga, el fútbol le irritaba y las chicas, bueno, ninguna tenía la chispa de Catalina. En su móvil, la imagen de Catalina seguía ahí, una foto de verano en la playa, con un sombrero de paja ladeado y un helado derritiéndose en la mano. «Estás loca, es solo un perro», repetía en su mente como un disco rayado. Tenía la esperanza de que Catalina se cansara de Bacó y volviera a él. Pero el teléfono no sonaba. Un día, sin poder aguantar más, Miguel decidió volver a la casa que una vez compartieron. La llave seguía en la cerradura, como si el tiempo no hubiera pasado. Al entrar, un aroma dulce y pesado le golpeó el pecho, un olor que Catalina siempre detestaba. El silencio era absoluto. En la habitación, la puerta entreabierta dejaba ver una escena que le partió el alma, Catalina desnuda en la cama, acompañada por otro hombre. Bacó, sentado junto a ellos, observaba la escena con una calma casi insultante. Miguel sintió que su corazón se hundía en un pozo sin fondo. Catalina fue la primera en notarlo, no gritó ni se cubrió, solo le miró con una expresión cansada,
como si esperara ese momento. ¿Qué haces aquí?, preguntó con voz tranquila. El hombre que estaba con ella se volvió, y Miguel reconoció a Sergio, su antiguo socio de negocios, a quien había sacado de deudas años atrás. «Esto es una broma», susurró Miguel, incrédulo. «No, Miguel», contestó Catalina con un suspiro, «esto es la vida». Miguel no podía creer lo que veía. «¿Tú estás con él? ¿Y yo? ¿Con el trabajo, el móvil, el cansancio? Tú no has estado conmigo desde hace mucho tiempo». Catalina le miró con serenidad. «Bacó llegó primero. Luego, yo volví a mí misma. Y tú, te quedaste donde siempre estuviste». Miguel miró a Bacó, que giró la cabeza evitando su mirada. Incluso el perro parecía haberle dado la espalda. Sin decir una palabra más, salió y cerró la puerta tras de sí, dejando atrás lo que una vez fue su hogar. En el coche, contemplaba la casa desvanecerse en la distancia. Ya no era suyo ni ella era suya. Lo había perdido todo, salvo a un perro que había reemplazado su lugar. Pero, ¿qué se había roto primero? ¿El amor, o ellos mismos? Y en el fondo, una pregunta punzante quedó flotando: ¿qué futuro le esperaba a Catalina con aquel hombre y el perro que parecía más que una mascota? Mientras la noche caía, Miguel apretó el volante y solo pudo murmurar: «Esto no ha terminado». 2 semanas después, Miguel intentaba recomponer los pedazos de su vida. Trabajaba sin ganas, como un autómata, y su rutina era una sombra de lo que había sido. La llamada de Catalina no llegaba, ni tampoco la de Sergio. La soledad se había instalado con fuerza, y las paredes del piso alquilado parecían cerrarse a su alrededor. Un mensaje inesperado de Olga, la amiga de Catalina, le dejó helado. «¿Sabes lo que está pasando con ella? Catalina se ha vuelto una loca, pasea con ese perro como si fuera su novio, literalmente. Lo lleva de la mano, lo lleva a cafés, la gente ya murmura en el barrio. Es como si la hubieran cambiado por completo». Miguel borró el mensaje sin responder. No quería saber más, pero el destino tenía otros planes. Una noche, el teléfono sonó. Un número desconocido. La voz al otro lado era oficial y fría. «Señor Pérez, le llamamos desde la comisaría. Necesitamos que acuda urgentemente al hospital. Su esposa ha sido ingresada tras un incidente grave». Miguel sintió que el mundo se le venía encima. En el hospital, Catalina estaba tumbada en una cama de aspecto frágil, con el rostro pálido y los ojos vacíos, como si una parte de ella hubiera muerto. «¿Qué ha pasado?», preguntó Miguel al médico. «Fue encontrada inconsciente en el parque, junto a ella, su perro, estaba muerto», explicó el doctor con voz grave. Al parecer, intentó protegerla de un ataque. «Tiene cortes en las manos, pero eso no es lo peor. La psiquiatría dice que está en un estado de negación total. Habla con el perro como si pudiera responderle. Cree que Bacó sigue vivo». Miguel entró en la habitación. Catalina le sonrió débilmente. «Miguel, he vuelto. Bacó me espera, pronto volveremos a pasear, ¿te importa?». Él se sentó a su lado, intentando comprender aquel mundo invisible al que ella se aferraba. «Catalina, Bacó no está, se ha ido», le dijo con suavidad. Ella lo miró fijamente, como si viera a través de él, y susurró: «No, Miguel. Él está aquí, siempre conmigo». El silencio llenó la habitación. Miguel sintió que la mujer que amaba se estaba perdiendo en un laberinto del que él no sabía cómo sacarla, y entonces, mientras la luz del atardecer se colaba por la ventana, llegó una pregunta inquietante. ¿Quién o qué había querido hacerle daño a Catalina y a Bacó? ¿Por qué aquel perro había muerto protegiéndola? Miguel apretó los puños. La historia no había hecho más que empezar. Pasaron 6 meses desde aquel día en el hospital, y Catalina seguía internada en una clínica psiquiátrica en un pequeño pueblo de Guadalajara. Su madre, doña Silvia, la visitaba los fines de semana, pero Catalina evitaba volver a casa. Allí, entre paredes blancas y jardines cuidados, parecía encontrar un extraño refugio junto a su soledad y sus recuerdos. Miguel había vendido el piso y entregado el negocio a Sergio por una suma irrisoria. Nadie sabía dónde estaba. Algunos decían que había caído en el alcohol, otros que simplemente había desaparecido. Olga, la única amiga fiel, le enviaba noticias esporádicas, siempre con la misma conclusión. Catalina ya no era la mujer que él conoció. Una tarde, mientras Miguel caminaba por las calles de Alcalá, recibió un mensaje inesperado.
Era de Catalina. Ven a verme. Hay algo que debes saber. No es solo Bacó. Hay más. En la clínica. Ven, Miguel sintió un escalofrío. No sabía si era una trampa, una ilusión o una última esperanza. Pero algo dentro de él se encendió. Decidió volver. Al entrar en la clínica, la encontró sentada en un banco del jardín, con un vestido de seda azul que dejaba entrever sus curvas, y unos zapatos rojos de tacón bajo que hacían que sus piernas parecieran infinitas. Su cabello, antes desordenado, ahora caía en ondas suaves sobre sus hombros. En sus ojos, sin embargo, había una mezcla de melancolía y fuerza. ¿Por qué me llamaste?, preguntó Miguel, tratando de ocultar la emoción. Ella sonrió, un gesto que parecía a la vez dulce y peligroso. Bacó no murió por accidente. Alguien quería que desapareciera. Y no solo él. Otros han sufrido lo mismo. Miguel frunció el ceño. ¿De qué hablas? En la clínica, no todo es lo que parece. Hay secretos oscuros, experimentos, personas desaparecidas. Y yo puedo ayudarte a descubrirlo. El viento movió las hojas a su alrededor, y una sombra pareció cruzar tras ellos. Miguel sintió que el juego apenas comenzaba mientras ella se levantaba, acercándose lentamente, con un collar de plata que brillaba al sol y un aroma sutil a jazmín, susurró: ¿estás listo para saber la verdad? Porque a partir de ahora, nada será igual. Y con esa promesa, la historia se sumergió en una oscuridad que ninguno de los dos podía evitar. La noche caía sobre Guadalajara, tiñendo de sombras las calles estrechas y empedradas que rodeaban la clínica. Miguel no podía quitarse de la cabeza las palabras de Catalina, esas verdades ocultas que parecían salir de las grietas de su mente quebrada, pero que, de alguna forma, tenían un peso real, tangible. Aquella mujer, con su vestido azul ceñido que resaltaba cada curva de su figura, y sus zapatos rojos que marcaban el ritmo de sus pasos, parecía haberse transformado en alguien distinto. Una mezcla entre la fragilidad y la determinación de quien ha visto demasiado. El aire estaba impregnado de un aroma a jazmín, como si la misma noche conspirara para envolverlos en un misterio que iba más allá de lo evidente. Miguel la siguió hasta una de las salas menos transitadas de la clínica, un pasillo silencioso donde las luces parpadeaban y el eco de sus pasos resonaba con fuerza. Catalina se detuvo frente a una puerta metálica, vieja, con una cerradura oxidada que parecía guardar secretos de tiempos olvidados. Con una sonrisa enigmática, sacó una llave de plata del bolsillo de su bata y abrió la puerta sin dificultad. Dentro, un cuarto pequeño y oscuro revelaba documentos dispersos, fotografías borrosas y una grabadora antigua. Entre las sombras, Miguel reconoció rostros conocidos, pacientes desaparecidos, informes médicos con anotaciones inquietantes y, en el centro, una foto de Bacó, con una expresión que parecía casi humana. Esto, dijo Catalina con voz baja, es solo la punta del iceberg. La clínica no es solo un lugar de recuperación, es un laboratorio para algo mucho más oscuro. Bacó no fue la única víctima. Y yo fui la siguiente. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. La mujer que había amado, la mujer que había perdido, ahora le mostraba un mundo en el que nada era seguro, ni siquiera la realidad misma. De repente, un ruido detrás de la puerta lo sobresaltó. Alguien se acercaba. Catalina apretó la mano de Miguel con fuerza. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y desafío. Tenemos que salir de aquí, pero esto es solo el comienzo. Si quieren silenciarnos, no dudarán en hacerlo. Mientras corrían por el pasillo, la sombra que los acechaba se volvió más clara. Un hombre de rostro impasible y mirada fría, vestido con bata blanca. Miguel sabía que esa noche no solo luchaban por la verdad, sino por sus vidas, y en el silencio que siguió, una pregunta quedó flotando en el aire: ¿quién estaba realmente detrás de todo aquello? ¿Y qué oscuros secretos escondía Bacó, el perro que había cambiado sus destinos para siempre?